iniciamos lo que sería la primera de una serie de clases grabadas o virtuales. Eso iremos viendo el formato. Esta es la primera y es grabada. Tal vez después instrumentemos alguna otra modalidad tipo Zoom o algo que nos permita estar en contacto directo, digamos, instantáneo, es decir, que ustedes del otro lado también puedan estar siguiendo en vivo y tal vez inclusive participando, ¿no? Emulando de alguna manera, de una forma más completa, lo que sería una clase presencial. Esta primera, como para que todos y todas tengan acceso a la clase de una manera más rápida, con menor organización necesaria, está pensada de esta manera. El objetivo es poder avanzar un poco en lo que sería la primera de las clases, o el primero de los temas que tenemos. Aguárdenme porque acá tengo el programa en la máquina, por eso esta digresión. El primero de los temas que tenemos en el programa, que es la pregunta, o es un poco avanzar en algunas consideraciones acerca de una obra filosófica en sí misma. Si ustedes leen el programa, que estaba indicado como uno de las primeras lecturas obligatorias, perdón, era la primera lectura obligatoria que tenían. Si ustedes leen el programa, introduce la fundamentación planteando que la filosofía, al igual que otros campos disciplinares, en este caso lo que nos interesa a nosotros es el campo filosófico, que la filosofía se presenta como un campo heterogéneo y siempre en disputa. Es decir, hay diferentes intereses o hay diferentes sectores que luchan, que pugnan por determinar lo que es filosófico y lo que no es filosófico, es decir, lo que entra y lo que no entra, y entre lo que entra determinar qué es lo más valioso y lo menos valioso. Esto ocurre en todos los campos, la filosofía no es ajena. Y un elemento central del quehacer filosófico es el ejercicio del pensamiento, en esto, como lo entendía Foucault, la filosofía como una ontología del presente, es decir, como una reconstrucción de las ideas que dieron origen a nuestro presente, rastreando estas ideas originales en las obras filosóficas, o en aquellas obras que dentro de la filosofía se conocen como canónicas u obras clásicas de filosofía. Estos clásicos, digamos, ustedes habrán hecho ya la experiencia y la seguirán haciendo por materia, sobre todo con las históricas, digamos, también las problemáticas. Digamos, hay 2 o 3 obras que son ineludibles y que no pueden faltar en sus bibliotecas, o no pueden no haberlas leído, digamos, en su trayecto de formación académica. No sé, pienso en la filosofía antigua, bueno, una obra de Platón, digamos, el banquete debieron haber leído, o deberían de leer, las meditaciones de San Agustín, alguna obra de Santo Tomás. En la Edad Moderna, no sé, algunos de ustedes ya habrán cursado Moderna, ¿no? Digamos, hay que leer el discurso del método. Es decir, ¿qué quiero decir con esto de hay que leer? Básicamente forma lo que se denomina el corpus filosófico, forma aquello que se denomina filosofía. Es decir, tenemos que conocer a Descartes, tenemos que conocer a Hume, a Kant, a Hegel.
Y eso es una disputa permanente, es decir, ¿qué tiene que leer alguien que está iniciando su formación en filosofía? ¿Qué libros, qué obras filosóficas tiene que leer? Entonces, el libro, la obra, pasa a ser fundamental en esta discusión o en esta disputa acerca de lo que es y lo que no es filosófico. La invitación de este espacio es a que consideremos, si es que el libro es lo que me va a ir delimitando mi campo académico, mi campo filosófico, a que consideremos algunas cuestiones básicas acerca del libro en sí mismo, es decir, del libro como, acá casualmente, bueno, no casualmente, sino, digamos, lo estoy trabajando, digamos, tengo la ideología, es decir, de esto, de cómo materialmente a mí me llega una obra que digo, bueno, esta obra la tengo que leer o esta obra yo tengo que estudiarla, y más aún, es decir, esta obra un estudiante de filosofía la tiene que leer, esta obra un estudiante de filosofía la tiene que conocer. Entonces nos adentraremos en algunas cuestiones básicas acerca del libro en cuanto a materialidad. El autor que nos acompañará en este primer trayecto es Roger Chartier. Es un filósofo, un pensador, en realidad es un historiador. Vamos a ser rigurosos en la conceptualización. Digamos, Chartier es un historiador, de la cultura escrita, y tiene algunas consideraciones bastante interesantes, digamos, o en este trabajo historiográfico que ha ido realizando, va encontrando algunas cuestiones que nos posicionan en torno a la definición de lo que es el libro, que para nosotros es algo absolutamente común. Digamos, que es un libro, bueno, digamos, es un compendio de algunas ideas en un formato escrito, que ahora nos acostumbramos a decir que puede ser en formato físico o en formato virtual, digamos, que no deja de ser físico, pero tiene algunas particularidades. Esto hace 30 años era impensado, digamos. Entonces, esta digresión o esta distinción que hoy tenemos que hacer cuando definimos un libro por la aparición de los denominados ebook o libros electrónicos, justamente nos muestran algo que Chartier nos va a decir de entrada. Es decir, la idea de libro es algo que es históricamente constituido, y también la idea del autor. ¿Sí? ¿Por qué es necesario hablar de esto para introducirnos a la ideología alemana, que es el tema que a nosotros nos interesa, o es el tema, o es la obra que tenemos que desandar? Básicamente porque es la primera aproximación que nos va a permitir ir conociendo la ideología alemana. Algunos datos están en el programa y en realidad forman parte de la siguiente clase, pero lo podemos traer aquí a colación. Es decir, la ideología alemana es una obra escrita por Marx y Engels, en la que ellos se proponen hacer una recopilación de lo que ellos denominan la historia de la filosofía, pero en realidad es un recorrido por los filósofos alemanes más importantes de la época, e ir detectando en estos filósofos aquellos errores que ellos consideran a partir desde su posicionamiento, que es el del materialismo histórico. De hecho, la ideología alemana termina siendo eso, una exposición del materialismo histórico, y desde ese posicionamiento una crítica a Stirner, a Bauer, es decir, a Feuerbach, a estos gentes que andaban dando vuelta por ahí. La particularidad es que no consiguen editor, es decir, no consigue quien los publique.
Hoy ese problema no lo tendríamos, o ese problema si Marx y Engels vivieran en este tiempo no lo tendrían. ¿Por qué? Porque básicamente podrían subirlo a un blog, digamos. En ese momento el tránsito de los libros o la circulación del libro en cuanto a objeto físico estaba ceñido obviamente a la lógica editorial de la época. Pues bien, la lógica editorial dictaba que cuando alguien escribía un libro tenía que conseguirse un editor que era quien lo publicaba. El editor tenía un circuito de libreros y después esos libreros eran los que lo ponían a disposición del público. Es decir, estaba el editor, el imprentero, el librero. Marx, digamos, le fueron mandando a un editor. El editor en un primer momento le dijo que sí, que estaba todo bien, que lo iban a publicar. Después, en realidad no después, estaban junto con Engels en un periplo por Europa, porque los iban echando de todos lados. Es decir, ya eran personajes perseguidos. De hecho, lo escriben en conjunto porque ambos habían sido exiliados de París y andaban dando vueltas por Europa y coinciden en Bruselas y lo escriben ahí juntos, digamos, aprovechando que habían coincidido en el exilio. Digamos, la obra, digamos, queda guardada. El mismo Marx en un prólogo a una obra posterior va a decir, bueno, quedó, dice Marx, confinada a la crítica de los ratones, es decir, como quedó ahí a fundirse a la muerte de Marx, y obviamente cuando empieza a crecer su popularidad. Eso lo vamos a leer bien, ¿no? Alguien la encuentra y decide publicarla. La cuestión es que se publica casi 100 años después de la muerte de Marx. Nos llega a nosotros en una traducción de Wenceslao Roses, que llega en la década del 50 a la Argentina, es decir, 150 años después de la producción de la obra nos llega a nosotros, y actualmente solo circula la de Wenceslao Roses y otra que es con la que yo estoy leyendo en este momento, es otra traducción. Nos vamos a meter bien en ese tema en la clase que viene. A lo que el punto al que yo quiero llegar es que para comprender una obra, más aún de estos personajes tan emblemáticos, estos personajes tan criticados de la historia, tan controvertidos, porque digamos, han sido criticados por un sector y también alabados por otro, es imprescindible conocer la materialidad de la obra, es decir, cuál es el recorrido que a mí en el 2020 me llega o pone en mis manos una obra escrita por Marx y Engels ya no quiero errar el nombre, entre 1845 y 1846. Es decir, cómo ha pasado o qué le ha pasado a este libro a través de 170 años para llegar hoy acá. Esto que podría parecer una cuestión estrictamente banal o alguna especie de excentricidad de filósofo, no tiene nada que ver con eso, porque justamente, y ahí es donde Chartier nos va a poner en discusión, es decir, es imprescindible, es decir, la obra se conforma no solo a partir del texto, sino también a partir del contexto que lo produjo. Y ahí Chartier rescata de Kant una distinción que a mí me parece muy interesante. Dice, una cosa es el libro, o cuando tenemos un libro enfrente, cuando tenemos una obra, en este caso la ideología alemana, hemos de considerar no solamente lo que dice, que sería lo que Chartier dice el discurso, que está dirigido a un público, sino también
el objeto material libro. Es decir, cuando tenemos un libro en la mano tenemos dos cosas. Tenemos el objeto material que en este caso es un libro impreso de determinadas medidas, con letras grandes, bastante amarillento ya, que corresponde a una determinada editorial, a un determinado traductor, etc. Y por otro lado está el discurso, es decir, aquello que Marx ha dicho. Eso le lleva a Chartier a tomar como dos grandes consideraciones. Es decir, la primera dice el libro como una criatura humana. Es decir, primero la idea del libro como algo que hacemos los seres humanos, es decir, como una producción. Y si el libro es una producción, si el libro es un bien, si el libro es un producto de la obra humana, obviamente responde a la lógica de producción. Y esto lo vamos a ir desandando también con el mismo Marx, cómo la lógica de producción termina definiendo al tipo de producto que vamos a consumir. Por otro lado, aparte de esta consideración de que es una obra humana, dice Chartier, inaugura Kant con esta división algo cuando lo consideramos como discurso, digamos, inaugura Kant la separación entre, lo quiero decir como lo dice Chartier, digamos, entre la identidad esencial de una obra y la pluralidad definida de sus estados. ¿Qué quiere decir? Por un lado está la idea de Marx y Engels al escribir la obra. Y por otro lado está la pluralidad y diversidad en que esa obra se transmite. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es entender cómo en realidad la idea de un filósofo, la idea de un autor, no puede evadirse, no puede eludir lo que es la lógica de la circulación de los bienes, la lógica de circulación de los productos. Entonces, por un lado está la idea que tenían Marx y Engels, que según las palabras del propio Marx, era clarificar la postura del materialismo histórico y a partir de ahí hacer una crítica a toda la filosofía alemana contemporánea a ellos. Y otra cosa es lo que nos ha llegado. Es decir, otra cosa es, para darles un ejemplo, cuando Razianov, que es el primer editor de la ideología alemana, que se lo compra a alguien que se había quedado con las obras de Marx, había pasado casi 100 años del libro que estaba guardado, estaba tirado entre los bienes de Marx, digamos, perdido entre los bienes que había dejado Marx y Engels ya difuntos. Entonces, el texto tenía partes que estaban ilegibles porque las hojas, si ustedes agarran algún libro, una hoja, un papel que no haya estado correctamente guardado, encuadernado, digamos, por el accionar de los insectos, lo que sea, se van perdiendo partes, digamos, se va degradando. Bueno, había partes que no estaban. Entonces, el editor, a partir del conocimiento que tiene del autor, empieza a suponer qué palabra o qué frase estaba en ese pasaje ausente. Entonces, después, y ahí es donde me interesa que ustedes puedan recorrer el texto de Chartier, propone también cómo no solo el editor modifica eso que recibe del autor, sino también que después el imprentero, de acuerdo a la herramienta de la cual disponen para imprimir, también modifica el texto, porque a veces por determinadas modalidades que eran propias de la época, hoy en realidad eso ya no existe, aunque hay otras lógicas que hacen, digamos, que el texto los tengan que acortar o los tengan que alargar de acuerdo a lo que el editor o el imprentero puedan llegar a imprimir. Digamos, me ha tocado experiencia en donde te dicen, no, mira, esto tiene que ser más corto, esto tiene que ser más largo, porque por ejemplo no tenemos presupuesto.
entonces no tenemos mucho presupuesto para imprimir un libro, entonces esta idea que está desarrollada en 200, 300 páginas tenemos que llevarla a 120. ¿Cómo? Recortando, sacando. Entonces, esto lo que hace es que exista una distinción entre la idea del autor y lo que materialmente me llega a mí. No nos metemos ni siquiera todavía en la distinción que la va a abordar Chartier y la vamos a mencionar más detenidamente ahora, entre lo que el autor dice y mis propias significaciones que me permiten a mí entender o no, sino estoy hablando de lo que materialmente nos llega, de qué hay acá y qué había en la cabeza de Marx. Esto nos mete de lleno en lo que Chartier llama la inestabilidad del sentido. Esto de la inestabilidad del sentido tiene que ver justamente con la pluralidad de intervenciones, es decir, con la cantidad de gente que mete mano en una idea, en un escrito, hasta que ese escrito pueda llegar a un lector o a un comprador del libro. Esto genera lo que Chartier denomina una movilidad de significaciones. Esto es, desde lo que el autor dijo hasta lo que me llega a mí, que dice que el autor dijo, hay todo un trayecto. Conocer ese trayecto me puede a mí ayudar a acercarme de mejor manera a lo que el autor quiso haber dicho. Acá se hace ineludible, si bien Chartier creo que lo menciona muy de paso en el texto, la mención a la idea platónica, en el sentido que decía Platón, bueno, lo que existe en el mundo sensible son manifestaciones o son particularizaciones de la idea que existe en el mundo ideal. Entonces, la idea es perfecta y las particularizaciones o las concreciones de la idea, que sería esto que existe en el mundo sensible, entre ellos el hombre, son seres imperfectos en tanto que imitan de una manera degradada a la idea. Es un poco la lógica que sostenía Kant y que retoma Chartier, es decir, bueno, por un lado está lo que quiso decir Marx, por otro lado está lo que Marx efectivamente dijo, Marx y Engels en este escrito en colaboración, lo que quisieron decir. Por otro lado está lo que efectivamente escribieron, es decir, porque también entre lo que quisieron decir y lo que dijeron hay un pasaje, no sé, los tipos estaban exiliados en Bruselas, los estaban persiguiendo, les tuvieron que dejar muchas ideas de lado. De hecho, Marx en varios escritos comenta eso. Bueno, en este libro retomo una idea que ya había dicho en tal otro libro, pero que no la pude desarrollar por diferentes motivos. Y después, pues, entonces está lo que el autor quiso decir, lo que el autor efectivamente dijo, y después está todo el proceso que tiene que ver con la industria editorial hasta que a nosotros nos llega eso. Entonces la mutabilidad, la variación de los sentidos que hay en el medio es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando nos ponemos a estudiar una obra, máxime cuando todo un cuatrimestre o toda una materia, en este caso este seminario, está dedicado a poder entrar de lleno a esta obra. Después de allí, Chartier pasa a otro punto que habla de la autoridad o el control o el monopolio sobre lo escrito, y tiene que ver con esto que yo acabo de decir cuando nos vamos a meter de lleno en una obra. Por ejemplo, si estamos estudiando otra materia, estamos estudiando filosofía moderna, estudiamos filosofía medieval, si tenemos un conjunto de obras que leer, básicamente lo que hacemos es leemos directamente entre lo que dijo el docente, acomodamos lo que nosotros hemos entendido y
por ahí vamos y leemos algún comentador o estos manuales de filosofía. Lo que se está jugando ahí, dice Chartier, es justamente quién tiene autoridad sobre lo escrito, es decir, quién es el que va a decir cuál es la interpretación correcta, es decir, quién es el dueño de lo escrito. Es decir, el escrito a mí me dice algo, pero ese algo que me dice el escrito está atravesado por una pluralidad de significaciones que obedecen a una serie de eventos que tienen que ver con la producción misma del escrito. Entonces, ¿quién es el que puede decir efectivamente lo que el escrito dice? Y ahí entramos en disputas. Está la figura del docente, está la figura de los comentadores, está la figura de los que han escrito manuales. Hoy casi no se escriben manuales de filosofía al estilo de los manuales que por ahí circulaban hace, no tanto, 40, 50 años, digamos. Ustedes conocerán el texto clásico de Carpio. Hay otros un poco más completos, como el de Real y Antiseries, estas historias de la filosofía, porque ha mutado la producción de escritos académicos, digamos, y hoy, y la industria editorial ha mutado también hacia una especie de especialización, de especificación. Entonces, no hay gente que escriba historias de la filosofía, pero sí hay mucha gente que escribe, digamos, que se hace especialista en un autor. Entonces, Nietzsche, tipos que saben mucho de Nietzsche. Marx, hay tipos que saben mucho de Marx. Hoy inclusive, hoy como en este estado presente, ¿no? Estamos viendo, o si uno entra y ve los currículum de algunos estudiosos, de algunos académicos, hay personas que ya se especializan ya ni siquiera en un autor, sino en una obra del autor. Entonces hay alguien que es especialista en Así habló Zaratustra, hay alguien que es especialista en El Capital de Marx. Es decir, hay y en una disputa ese tipo tendría algún tipo de mecanismo de control sobre lo dicho en el texto. Hay un texto muy interesante de Foucault que lo nombra a Chartier, que se llama El orden del discurso. Yo no lo incluí porque obviamente, digamos, siempre hay muchas cosas que leer sobre un tema y uno no las puede incluir todo en un programa, pero si alguno lo ha leído o si lo escuchó y tiene ganas de leerlo, este es un buen momento. Es un texto muy breve y aclara mucho el panorama en torno a este punto específicamente de Chartier, que es el monopolio sobre lo escrito. Es decir, Foucault va a decir que hay como, ante esta multiplicidad de sentidos con los que, dice Foucault, no podríamos convivir, con esta proliferación de sentidos, se generan algunos mecanismos de regulación, de ahí el título, de orden, para dar orden al discurso. Entonces, digamos, uno es un autor y, digamos, describe una serie, y otra es esta gente, digamos, que se posiciona como conocedora, como especialista en un determinado texto. Entonces, de alguna manera, el sentido se reorganiza en función de la interpretación de este especialista. Esto es un tema extremadamente sensible, por llamarlo de alguna manera, dentro de lo que es la producción en filosofía. Siempre a lo largo, espero que pronto retomemos las clases presenciales, ¿no? Entonces me voy a referir a las charlas que tengamos, pero a lo largo de las interacciones que podamos tener, siempre las clases e incluso los trabajos, de hecho ya está subido el primero, van a ir
haciendo pie en este doble sentido, ¿no? O sea, por un lado el conocimiento, la interpretación de la obra de Marx, y por otro también ir incorporando algunos elementos propios de lo que se denomina la investigación en filosofía. Entonces, si ustedes ven el programa, dentro de la bibliografía obligatoria trataremos de trabajar exclusivamente con la ideología alemana, pero la comprensión de la ideología alemana va a estar dada necesariamente por estudiosos. Esto es lo que se denomina bibliografía de segundo orden o de segunda mano, es decir, cuando yo recurro a un intérprete, a un estudioso para que me explique algo. Vamos a charlar un poco más también sobre esto, digamos, pero es una de las formas, dice Chartier, es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno se acerca a la obra. Entonces, de lo que se trata, y lo que va a ser lo central en el dictado de este seminario, es de poder apropiarnos del sentido de lo dicho por Marx, es decir, de cuál es la propuesta. De hecho, la segunda unidad lleva por título temas, fundamentos, problemas, es decir, bueno, qué es lo que Marx está diciendo y cómo está fundamentando eso que está diciendo allí. Y nos vamos a ir acercando a estos sentidos, vamos a ir construyendo estas interpretaciones a partir de gente que lo ha estudiado y también a partir de lo que va surgiendo en nuestros propios horizontes de significación acerca de la obra. Y ahí está el juego, que es lo que describe Chartier, cuando él habla de la diferencia y la dependencia. Es decir, la obra en sí misma, el escrito, por un lado, me circunscribe a mí el universo de interpretación. Es decir, porque hay algo materialmente dicho, hay algo materialmente escrito, pero a la vez hay una dependencia de lo que la obra dice con mi propio horizonte de significaciones. Es decir, la obra en sí misma se acota no solo por lo que está dicho, sino también por lo que yo conozco previamente. Entonces, para alguien que nunca ha leído a Marx, la obra le dirá algo. Si hay entre los cursantes alguien que ya ha leído a Marx o que ya tiene experiencia en Marx, o salgámonos de Marx, digamos, no es lo mismo leer a Marx, digamos, agarrar un libro de Marx sin muchos otros conocimientos previos, que leerlo a Marx después de haberlo leído a Hegel. Aquel que ha leído a Marx sin leer a Hegel tiene un horizonte diferente. Aquel que ha leído primero a Hegel dice, bueno, miren, acá esto es Hegel. ¿Qué hay de Hegel? De hecho hay un artículo, yo no recuerdo si en realidad es un libro, no recuerdo, creo que sí, pero no recuerdo si lo puse en el programa, que es un análisis muy interesante que hace Enrique Dussel acerca de cómo a cada categoría de Marx se le puede atribuir una categoría de Hegel, es decir, cómo el sistema marxiano, el sistema de Marx, es totalmente asimilable, o por lo menos hay una correspondencia estricta con el sistema hegeliano. No estoy diciendo nada raro. Marx era un hegeliano de los hegelianos de izquierda, después se pelea con todos, digamos, y empieza a criticarlo a todos. Pero a lo que voy es, la obra tiene algo para decirme. Hay una dependencia, hay una doble dependencia de la interpretación entre lo que la obra dice, pero también yo acoto el sentido de la obra en función de mis propios conocimientos. Y a su vez, y aquí está lo interesante, yo puedo generar interpretaciones que no estaban en aquella idea original de Marx,
a partir de mis propias experiencias. Es lo que algunos llaman actualizar a un autor. Es un término que a mí no me gusta mucho, es decir, me parece que no dice nada, es decir, actualizar, no dice nada. Pero acá Chartier habla de la creatividad, es decir, a partir de mi universo de significación, que es diferente al universo de significación de Marx, de un tipo, de un alemán que escribió en Bruselas hace 170 años, es absolutamente diferente. Lo primero, o una de las cosas que se crea, es justamente una imposibilidad de acceder a ese sentido original. Pero a la vez se abren una serie de posibilidades de generar nuevos sentidos a la obra y de poder encontrar en un autor que escribió esta obra hace 170 años respuestas a problemas que él no tenía a partir de lo que él ha escrito. Eso no quiere decir que estemos inventando cosas. Quiere decir que estamos generando nuevos horizontes de significación a partir de entrar en relación con una obra. Básicamente, eso es lo que hacen o lo que hacemos la gente que nos dedicamos a la filosofía. Tratar de encontrar respuestas a los problemas de nuestro presente, o no plantearlo como problema, sino como la necesidad de interpretación de nuestro presente, a partir de estas obras que denominamos clásicas de la filosofía. De allí la importancia de conocer cómo se constituye una obra en clásica, qué hace que la fenomenología del espíritu sea un clásico de la filosofía y no lo sea, vaya a saber uno, qué otra obra. De hecho, dentro de las obras de Marx y Engels pasan algo similar. Digamos, hay una serie de textos que son reconocidos como fundamentales, entre los cuales, por ejemplo, no se encuentra la filosofía alemana. El hecho más actual que tenemos es la antología que realiza Horacio Tarcus, un estudioso de la obra de Marx, argentino, que lo edita siglo XXI, que es un aporte muy valioso al campo de los estudios del pensamiento de Marx. Básicamente es de Marx, digamos, en este caso no es Marx y Engels, aunque hay algunas obras en conjunto, pero es una antología de Marx. Es extremadamente valioso el aporte y, por ejemplo, no incluye pasajes de la ideología alemana. Es decir, no considera que la ideología alemana sea una obra que deba de contarse entre las fundamentales de Marx. Obviamente no concuerdo con eso, es decir, pero no sé quién tendrá más razón que quién, digamos, pero a lo que voy es que el campo de la filosofía, el campo del conocimiento, siempre está en disputa en función de los intereses que tenga cada uno de los agentes que se disputan el campo. Entonces, ¿cómo valoramos que una obra sea importante para darla en un seminario? Entonces, en los mecanismos que van influyendo en la constitución de una obra como un clásico o no, se va dibujando el presente de la filosofía. De allí, repito, la necesidad de conocer estos mecanismos de la producción de una